Vamos a ver cuáles son las cosas que tenemos que conocer de los radiadores y de su mantenimiento. Lo primero de todo es conocer cómo está montado un radiador en nuestra pared. Habitualmente en las instalaciones que tenemos en las casas, que suelen ser instalaciones de dos tubos, distintas a otras que hay monotubo que tienen otro funcionamiento distinto, los radiadores tienen dos llaves que son las que nos permiten cortar el paso del agua para trabajar con ellos. La llave de entrada, con este cabezal con el que nosotros habitualmente regulamos y cortamos el paso del agua cuando queremos que el radiador no se caliente, y otra llave menos conocida, pero que es también fundamental para poder cortar el paso del agua y sacar el radiador si nos hace falta sacarlo, que es el detentor. Vamos a ver el detentor porque es quizá el menos conocido y es esencial que lo cortemos siempre cuando tenemos que hacer cualquier operación que nos obligue a abrir el radiador o a sacar el purgador, como vamos a ver luego. Cuando nosotros quitamos el tapón de un detentor, lo que encontramos debajo es un mecanismo de cierre con un tornillo Allen. Ese tornillo, cuando lo vamos girando, lo que vamos a conseguir es abrir el tornillo interior que estrangula o abre el paso del agua. Este detentor es fundamental siempre. Cuando voy a hacer cualquier operación en el radiador y tengo que cortar el agua, el paso del agua, cerrarlo exactamente igual que cierro la llave. Por lo tanto, cuando tenemos que hacer cualquier operación en el radiador de desmontaje o de sustitución, tenemos que cerrar siempre las dos llaves y luego ya podemos abrir estas tuercas de paso para soltar el radiador. Para abrir estas tuercas podemos utilizar llaves inglesas, generalmente siempre grandes, pero siempre en fontanería será muy importante que tengas a mano incluso estas llaves de grifa grandes, porque a veces realmente las piezas están muy duras. Y están muy duras porque no utilizamos, para las uniones de enroscadas, no utilizamos teflón. Lo que utilizamos habitualmente es este cáñamo. Cuando nosotros montamos calefacción, hemos abierto estas tuercas y tenemos que volver a ponerlas, piensa que las temperaturas que llevan siempre las calefacciones son muy altas y eso produce dilataciones muy fuertes. Esos cambios de agua muy fría a agua muy caliente que tienen los radiadores produce continuamente esas contracciones del metal y que sea posible que haya fugas. Por eso encontrarás en las tiendas de bricolaje siempre un buen surtido de masillas especiales para calefacción y a la hora de hacer las uniones vamos a utilizar cáñamo. Una vez que hemos trenzado un poquito el cáñamo para que ya esté mejor unido, lo que hacemos ahora es ponerlo en la rosca, que quede bien tensado en todo el fileteado de la rosca. El cáñamo tiene una propiedad muy importante, que es que absorbe muchísimo el agua. Eso hace que cuando hay cualquier fuga se expanda, es por tanto muy bueno para evitar que el agua se salga, pero también luego es muy difícil el quitarlo porque se pone muy duro justamente porque está hinchado. Esto es lo que ya podemos roscar directamente a la hora de recibirlo. Fíjate que lo que respecta al tubo que entra suelen tener ya casquillos preparados para recibir el tubo. Este tipo de piezas nos permiten que cuando rosquemos, si apretamos bien, la pieza quede perfectamente unida. Es un hermeto. Directamente, al apretar muy fuerte con la tuerca, esa junta de estanqueidad interior que tiene ya permite que el tubo quede sujeto y nos permite cualquier cambio. Porque, ¿cuáles son los cambios que puede ser interesante que hagamos en un radiador? Por supuesto que el detentor, que es una pieza que simplemente sirve para dar salida al agua, generalmente no hay que sustituirla por ninguna razón. Pero a veces sí que nos ocurre que queremos sustituir la llave de entrada del radiador. ¿Cuál puede ser un motivo para sustituir la llave de entrada del radiador? Poner un sistema que sea un cabezal termostático. Los cabezales termostáticos permiten que el radiador sea autónomo respecto al termostato general de la casa y permiten que nosotros establezcamos una temperatura o una cantidad de calor necesario, porque tampoco tienen termómetros precisos, pero sí que nos pueden regular una temperatura aproximada para que cada habitación sea independiente en cuanto a la temperatura. La sustitución, por supuesto, como estamos trabajando
con la llave, que es una llave que corta el circuito de entrada de la casa, solamente lo podemos hacer si previamente hemos vaciado la caldera o hemos cortado el paso del agua en el caso de calefacciones comunitarias. Tenemos también cabezales hoy día que están conectados a sistemas domóticos y que permiten centralizar desde un solo aparato en la casa la regulación digital de la temperatura de cada habitación. Una de las operaciones que sí que tenemos que hacer necesariamente en los radiadores a principio de temporada es comprobar que están calientes. Y si no están calientes cuando la calefacción está arrancada, lo más normal es que sea por un problema de que tienen aire dentro. Para eso nos sirven los purgadores. Generalmente los purgadores que tienen siempre los radiadores cuando los encontramos en las casas son purgadores manuales. El trabajo que hacemos para purgarlos es abrir el tornillo o la llave que estrangula la salida del aire, dejamos que salga poco a poco el aire y el vapor y cuando ya empieza a salir el agua cerramos porque ya sabemos que está totalmente lleno de agua. Cuando las calefacciones o los radiadores son revoltosos, a veces están tomando aire continuamente y nos dan problemas de estar purgando con demasiada frecuencia. Para eso existen este tipo de purgadores. A diferencia de los manuales, estos tienen un sistema de boya que funciona de la siguiente manera. Tienen, exactamente igual que hemos visto en los purgadores manuales, una salida para el agua, un tapón, pero esa salida, lo que ocurre con ella es que cuando el agua va subiendo en el radiador, esta boya empuja un sistema de cierre y bloquea la salida del agua. Por supuesto, para quitar este tapón tenemos que cortar, como hemos visto antes, las llaves. Y un último aspecto, pero que es muy importante que lo tomes en su justa medida. La regulación del circuito de calefacción la hacemos a través de los detentores. Los detentores, que es por donde devolvemos el agua, se abren más o menos en función de la distancia a la que están de la caldera. Cuanto más lejos está de la caldera, solemos abrir un poquito más para facilitar la circulación del agua en zonas donde la bomba le cuesta más aspirar el agua para hacer el retorno completo. Cuando un radiador no calienta, podemos probar a jugar un poquito con la regulación del detentor. Verás que es un procedimiento que en muchos casos te va a devolver el funcionamiento normal que debe de tener el radiador. Pues estas son las posibilidades de mejora y de mantenimiento que tienes para tus radiadores.